Hola mis hermanos, muy buenos días, gusto saludarlos, feliz y bendecido sábado queridos hermanos de nuestro amigo país de Honduras, Dios les bendiga. Estamos saludando al distrito de Cuyamel, Pastor David, un abrazo desde acá, desde Colombia, queridos hermanos, que el Dios del cielo les bendiga, les acompañe y en este día podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me da gusto saludarlos, mi nombre es Norbey Ballesteros, soy el pastor acá del Distrito de las Américas, de la Asociación del Alto Magdalena en la ciudad de Bogotá. Así es que me alegra saludarles, queridos hermanos, bienvenidos y juntos vamos a disfrutar de esta semana de evangelismo, esta semana de conferencias, esta semana donde nos vamos a encontrar con Dios titulada Esperanza para un mundo desesperado. Hay esperanza, queridos amigos, hay esperanza, queridos hermanos, para usted y para mí. El mundo anda desesperado. La crisis económica, la pandemia y otras situaciones que se presentan en el mundo, las personas que no conocen de Dios andan desesperadas. Pero usted, mi querido amigo, mi querido hermano, que en esta mañana está conmigo escuchando la palabra de Dios y que se va a conectar toda la semana, la buena noticia es que hay esperanza para usted y hay esperanza para mí. Así es que, queridos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana y tiene un título también que nos llena de esperanza. Un título que nos emociona. Al solo leer el título ya nos reconforta, nos llena de gozo, y es que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si en esta mañana usted ha venido a la iglesia, allá en su casa, donde se encuentre, y está pasando por alguna situación. Hay algo que no encuentra la salida. Parece que como que el negocio se está acabando, su matrimonio, algún problema con sus hijos, alguna enfermedad, fue donde el médico y parece que no hay solución, pero mi querido amigo, mi querido hermano, hay esperanza porque para Dios no hay nada imposible. Bienvenidos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana, así es que cierra sus ojos ahí donde están y vamos a hablar con Dios. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, Padre, gracias porque nos permite reunirnos en este día sábado para poder escudriñar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos que se han reunido, bendice a nuestros amigos, bendice al pastor, a la familia que está ya también conectados. Y permita, Padre, que en esta mañana podamos disfrutar del estudio de tu palabra. Al comprender, Señor, que para ti no hay nada imposible y por eso en esta hora nos colocamos en tus manos. Danos de tu bendición, de tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos del distrito de Cuyamel, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 17. El libro de Génesis, en el capítulo 17, vamos a encontrar una historia, mis hermanos, muy conocida, pero que nos deja una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y mira lo que dice la Biblia, hermanos. Es interesante lo que la palabra del Señor nos enseña. Capítulo 17 de Génesis, versículo 1, dice que Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, ¿cuántos años tenía Abraham? Dice la Biblia, hermanos, 99 años de edad. Y ahora se le aparece alguien. ¿Quién se le apareció? Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Anda delante de mí y sea perfecto. Ahora Dios empieza a hacer un pacto con este personaje. Mira, el versículo 4 dice: ese es mi pacto que hago contigo. Dice Dios: será padre de ¿cuántos? De uno, de dos, de muchedumbres de gentes. Y ahora dice: no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham.
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Queridos hermanos, vuelvo y digo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años de edad. Su esposa, estéril, no podía dar a luz, no podía tener hijos. Así es que Abraham se podía preguntar: Señor, ¿y cómo voy a ser padre de multitudes? Bueno, será por Ismael. Pero el Señor le había dicho que no era por Ismael, era por un hijo nacido en su hogar, de su esposa Sarai y con él. En el versículo 15, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, vayan conmigo ahí. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Versículo 16. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella. Queridos hermanos, qué interesante lo que nos dice la Biblia. Que el Señor le está dando una promesa grande y le está diciendo a Abraham: te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, haré de ti una gran nación. Y mi querido amigo, en esta mañana yo quiero decirles algo. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham es la misma promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Querido distrito de Cuyamel, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios mío, que nos dice: te bendeciré. ¿Qué clase de bendición estás buscando de Dios? No lo sé, queridos hermanos, pero esta mañana quiero enfocarme en lo imposible que es para el ser humano muchas cosas. Lo imposible que es para nosotros hacer tantas actividades, hacer milagros, sanar enfermos. Hay muchas cosas que son imposibles. Otro imposible que la ciencia médica no lo ha podido lograr, y es que una mujer de estado adultez de 86 años, y vamos a ver que Sara ya tenía 90 años, pudiese dar a luz. Vayan conmigo al versículo 24. Y lo repite, hermanos: tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne ¿de quién? De Ismael. Pero mis hermanos, ahora vamos a ir rápidamente, queridos amigos y hermanos, vayan conmigo al capítulo 18. El capítulo 18, y ahí dice la Biblia que es nuevamente la promesa del nacimiento de Isaac. Y en el capítulo 18 se le aparece, el versículo 1, Jehová se le apareció a Abraham en el encima de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Ahora estaba Abraham y alzó sus ojos y vio 3 varones que estaban junto a él, y al verlos salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, se postró y dijo: Señor, si hay hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tus siervos. Ahora Abraham, llegan 3 amigos sin saber que era Dios. Y dice la Biblia que esos conocidos, no eran amigos, los vio venir, les dijo: vengan, entren a mi casa. Y entraron ellos a la casa y empezaron a hablar con Abraham. Mira lo que dice, queridos amigos, el versículo 9. Abraham les prepara comida, les da alimento. El versículo 9 les hace una pregunta: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y dice la Biblia, vuélvalo a leer, hermanos, versículo 11, léanlo conmigo. Abraham y Sara, ¿cómo eran? Léanlo conmigo: viejos. Ya estaban viejos, de edad avanzada. Porque alguien puede decir: claro, Abraham de 99 años, pues Sara ya a esa edad, para aquel tiempo, de pronto no eran viejos. Porque de pronto mirábamos que
Dios le había dicho allá a Moisés que durarían 120 años y si duramos más atrás, las personas vivían muchos años, pero la Biblia dice que Abraham y Sara eran viejos, es decir, de edad avanzada. Y algo más, y a Sara ya se le había cesado el periodo de las mujeres. Así es que humanamente los médicos también no podían hacer nada, era totalmente imposible que Sara hubiese o quedara en embarazo. Era totalmente imposible. Pero queridos, ¿qué tenía Abraham y Sara? ¿Qué tenían ellos? A su lado tenían el Dios de lo imposible. Por eso nuevamente, queridos hermanos, querida familia, querido hogar, usted y yo también en esta mañana tenemos a nuestro lado el Dios de los imposibles. Yo quiero que nos imaginemos, que soñemos, que tengamos la seguridad que el Dios de los imposibles está a nuestro lado. Está a nuestro lado, queridos amigos, está a nuestro lado, está en su hogar, está también dispuesto a darte la bendición que usted necesita. ¿Qué nos toca hacer como nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Hacer las de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Vio que venían 3 amigos sin imaginar que era la presencia de Dios, pero ya después comprendió que era la presencia de Dios. Es decir, invitar a Dios al hogar. Invitar a Dios en la vida, invitar a Dios a nuestro corazón para que el Dios de lo imposible haga posible aquellas cosas que usted le está pidiendo en esta mañana. ¿Cómo está su hogar? No lo sé. ¿Le está pidiendo algo a Dios que es imposible? ¿Le estás pidiendo un milagro a Dios? Pues déjame decirle, querido hermano y querido amigo, que estás haciendo lo correcto, porque se estás yendo a la persona correcta, que es nuestro Dios. Y la Biblia dice que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Queridos hermanos, esta semana hablábamos con un hermano del Dios de los imposibles, y al hijo acá en Bogotá, por atracarlo, le pegaron un tiro por detrás de la nuca, de la cabeza, y el tiro le salió por la boca, y las personas asustadas llamaron que por favor oráramos porque podía morir, podía quedar cuadrapléjico, podía quedar inválido. Se empezó a orar, la iglesia empezó a orar, y queridos hermanos, y el médico, asombrado lo que sucedía, le dijo: en 1000, una persona solamente queda bien. Y ese hijo, uno de los líderes de la iglesia de aquí, de nuestro distrito. Y yo hablaba con él anoche, queridos hermanos. En esta semana hablé con él y me decía: es un verdadero milagro de Dios. Los médicos asombrados. Pero queridos hermanos, nosotros no nos asombramos porque tenemos un Dios grande. Un Dios maravilloso. Así es que, queridos hermanos, gócese en el Señor, gócese de invitar a Dios a su vida, para que Dios haga maravillas en su hogar, en su vida, con sus hijos, con su trabajo, con todo lo que usted planea. Porque vuelvo y lo repito, hermanos, para Dios no hay nada imposible. El versículo 12 dice que Sara estaba ya escuchando. Estaba ya poniendo cuidado cuando preguntan por Sara y dice: el año entrante vendré y darás un hijo. Y el versículo 12 dice la Biblia que se rió Sara para sus adentros, es decir, pensando: después que he envejecido tendré el deleite, siendo también mi Señor ya viejos. Y dice la Biblia, mis hermanos: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Pues dice: ¿será cierto que dar a luz siendo ya vieja? Y mira el versículo 14, hermanos, léalo conmigo nuevamente, queridos amigos. ¿Qué dice sus Biblias allá? Hace una pregunta: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Claro que no. No hay nada difícil para Dios.
Porque el mismo que hizo tantos milagros en este mundo, también tiene el mismo poder para volver a hacer milagros en nuestra época. El mismo que dividió el mar, queridos amigos. El mismo que hizo que descendiera el maná del cielo día tras día. El mismo que con su palabra creó este mundo. Es el mismo que todavía hoy está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos. Está a nuestro lado para decir, yo estoy a tu lado. Para mí no hay nada imposible, dice nuestro Dios. Sencillamente, ¿qué quiere Él? Que nosotros vayamos ante su presencia. El versículo 14 dice que al tiempo señalado volveré a ti y para entonces Sara tendrá un hijo. Y ahora Sara queda como asustada. Pero queridos hermanos, la promesa de Dios se cumple. Porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. Como seres humanos hacemos promesas y fallamos. Los hijos le hacen promesas a los padres a los hijos, entre esposos. Nos hacemos promesas, pero muchas veces fallamos, queridos. Pero lo que Dios promete, Dios cumple. Y Dios le prometió a Abraham un hijo y al año vino el hijo. Al año vino, hermanos. Ya Abraham tenía su edad, 100 años. Sara ya tenía sus 90 años. Pero el Señor hizo ese milagro extraordinario en la vida de esta linda pareja. Qué hermoso, hermanos, que no solamente nos quedemos con las historias del Antiguo Testamento, pero también podemos ir, queridos hermanos, a las historias más allá del Nuevo Testamento. Y vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, en el capítulo 15. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15. Versículo 29. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 29. Dice, Jesús sana a muchos para ver cómo es que para Dios no hay nada difícil. Dice que pasó Jesús de allí y se fue al mar de Galilea. Subió al monte y ¿qué pasó? Y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía quienes consigo, enuméralos, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Ahorita vamos a ver una historia de una de ellas. Los pusieron a los pies de Jesús y ¿a cuántos sanó? A todos. ¿A cuántos ciegos Jesús sanaría? A muchos, pero ahora imagínense cómo sería ese momento para sanar a un manco, una persona que le faltaba un brazo, y ahora Jesús habla y su poder se llega a aquel hombre, y esa persona que le falta un brazo, nuevamente ese brazo le queda bueno, y muchos otros enfermos, y a todos los colocaba ¿dónde? A los pies de Jesús. Y dice la Biblia que los sanaron a todos, de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Queridos amigos y hermanos, en esta mañana usted también puede salir de este lugar, salir de su casa, salir del templo donde esté, salir glorificando el nombre del Señor por los milagros que Dios hace. Y vamos a ir, queridos hermanos, al libro de Marcos. Vayan conmigo. En el libro de Marcos. Y vamos a ir y mirar una de esas tantas historias de milagros que hacía Jesús, que hizo Jesús cuando caminaba en este mundo. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice la Biblia que el hombre se llamaba Bartimeo, el ciego Bartimeo, recibe la vista.
Entonces vinieron a Jericó, Marcos capítulo 10, versículo 46. Y dice la Biblia que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, ¿quién es él? Cristo Jesús, sus discípulos, ¿y quién más andaba? Una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sabe, queridos amigos, que la historia de Bartimeo nos cuenta que este hombre había escuchado hablar de Jesús? Alguien le había comentado que había un hombre que se llamaba Jesús y que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, a los cojos los hacía caminar, a los paralíticos los levantaba, a los muertos los resucitaba, y Bartimeo anhelaba en su corazón encontrarse con Jesús. Tal vez es su mismo deseo, querido hermano, querido amigo, encontrarse con Jesús, tener ese encuentro personal con Dios. Y hoy puede ser ese día, hermanos, donde usted y yo nos encontremos personalmente con el Señor. Y dice la Biblia, hermanos, o dice la historia, que él anhelaba, pero no había podido encontrarse con Jesús. Por eso ese ciego, Bartimeo, sabía quién era Jesús, porque alguien le había ya hablado. Y mi querido amigo, usted está en esta mañana está aquí con nosotros, está mirando esta conferencia, porque alguien ya le habló a usted de Jesús. Alguien ya lo hizo, y por eso viene no a escuchar un sermón, no a escuchar un predicador. Usted ha venido en esta mañana a escuchar la palabra de Jehová. Viene a escuchar al mismo Dios y qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Sigue diciendo la palabra, mis hermanos. Y estaba ese ciego ahí junto al camino mendigando. Pero de pronto, imaginemos la historia, va Jesús y toda la multitud va hablando detrás de Jesús. Bartimeo escucha que hay como ruido de muchas personas y a alguien le pregunta, ¿y quién es el que va? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Y él le dice a alguien, no, es Jesús. ¿Cuál es Jesús? Jesús de Nazaret, el mismo que hace milagros. Preguntó Bartimeo. Sí, el mismo. Ahora cuando le dicen que es el mismo, ¿qué hace Bartimeo? Comienza a gritar. ¿Y qué gritaba? Léalo conmigo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero queridos amigos y queridos hermanos, cuando usted quiere acercarse a Dios, y déjame decirle, queridos amigos, en esta mañana, usted que hasta ahora se está acercando a Dios, usted que no ha hecho un pacto con el Señor, cuando usted se empieza a acercar a Dios, siempre va a encontrar personas que quieren obstaculizar el paso, quieren que usted siga avanzando, quieren evitarlo, y por eso como que no quieren permitir que usted avance. Así es que a Bartimeo le pasó lo mismo. Dice la Biblia que él empezó a gritar, pero muchos lo reprendían. Muchos le decían, cállese. Muchos le decían, guarda silencio, que Jesús no tiene tiempo para escucharte. Jesús no tiene tiempo para ti, que eres un pobre ciego. Jesús no tiene tiempo. Y tal vez, querido amigo, piensa en esta mañana que Jesús no tenga tiempo para usted. Pero querido hermano y querido amigo, Jesús tiene todo el tiempo para escucharnos, para preguntarnos cómo están nuestras vidas, para decirnos a nosotros qué quiere que haga por ti. Ahorita lo vamos a leer. Así es que muchos lo reprendían. Así es que cuando alguien lo reprenda a usted, alguien quiere evitar que usted siga a Dios, usted no haga caso, siga clamando al Señor, siga gritando, siga pidiéndole al Señor ayuda. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dígalo esta mañana ahí en su mente lo que usted está pidiendo a Dios. No sé cuál sea el milagro que le esté pidiendo a Dios, pero dígale esta mañana a Jesús también, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Díselo a Jesús, ya se lo dijo ahí en la mente.
Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 48. Muchos lo reprendían, pero ¿qué él hacía? ¿Se quedó callado? Porque muchos lo reprendían. No, dice la Biblia que él aún gritaba, aún él clamaba mucho más. Usted no tiene que ponerse a gritar ahí en su casa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No necesariamente usted en su mente, porque Jesús está cerca de ti y le puede decir: Jesús, ten misericordia de mí. O en su mente, dile al Señor, en su mente, dígale: ten misericordia de mí. Y le vas a decir al Señor qué clase de misericordia quiere que Dios tenga en su vida. Versículo 49. Ahora entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó llamar. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aquellos que lo reprendían ahora dicen: ten confianza, vaya Jesús, que Jesús te llama. Aquellos que un día lo criticaron, ahora esos mismos le dicen: no te preocupes, Jesús está a tu lado. Así es el ser humano. Un día criticamos, otro día hacemos otras cosas. Pero queridos, lo importante, lo interesante de esa historia es que este personaje, es que el ciego Bartimeo no le preocupó lo que decían los demás. No le preocupó lo que pensaban los demás. No le preocupó que aquellas otras personas querían evitar que él se acercara a Jesús. A él no le preocupaba. Su única preocupación es estar al lado de Jesús, porque sabía que Jesús es la esperanza para su vida. Por eso, queridos amigos, en esta mañana usted también debe entender que Jesús es su esperanza en medio de este mundo lleno de caos. Cuando a él le dicen: levántate, te llama, el versículo 50 dice la palabra que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que arrojando, ¿qué? Su capa. ¿Y qué será eso, su capa? ¿Qué clase de capa tienes que le impide seguir a Jesús? ¿Será algún prejuicio? ¿Será el que dirán de los demás? ¿Será qué pensará mi familia? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Qué me dirán en el trabajo? No sé cuál es la capa que hay en nosotros que nos impide que vayamos a Jesús. Pero dice la Biblia, hermanos, que él arrojó su capa. No sé, imaginemos si esa capa estaba sucia, o como él de pronto se sentaba ahí, o olía feo, no lo sé, pero él se sentía incómodo con esa capa para ir a Jesús. ¿Qué hizo? Arrojó su capa y se fue directamente donde estaba Jesús. ¿Cómo hizo? Pero donde estaba Jesús y él es ciego, alguien lo llevó. Eso me dice, queridos hermanos, queridos amigos, que necesitamos levantarnos, que necesitamos arrojar la capa, necesitamos quitar todo prejuicio, necesitamos quitar todo obstáculo, necesitamos no hacer caso de lo que dicen nuestros amigos, nuestra familia, e ir adelante a donde Jesús. Ten confianza, querido amigo, en esta mañana. Ten confianza, mi querido hermano, porque Jesús te llama. Jesús te llama, mi querido amigo. Usted que no le ha entregado la vida a Jesús. Usted que no ha hecho un pacto con el Señor. Usted que también está esperando un milagro de Jesús en su vida. Ten confianza que Jesús te llama. Él te llama, querido amigo, y te llama para bendición. Él quiere bendecir tu hogar. Él quiere bendecir tus hijos. Él quiere bendecir tu trabajo. Pero necesitamos ir a Jesús. Y la pregunta que le hace Jesús, versículo 51. Ahora Jesús le hace una pregunta. Y mira la pregunta que le hace Jesús. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía que ese hombre estaba ciego? Claro que sí, porque Jesús lo sabe todo. Es más, estaba ante la presencia de él físicamente. Y entonces, ¿por qué Jesús le hace la pregunta? Ah, mi querido amigo, mi querido hermano, Jesús sabe cómo está su hogar en esta mañana.
Jesús sabe cómo está su vida. Jesús sabe qué necesidades hay. Pero Jesús quiere que usted se lo exprese, le diga, que usted dependa de Dios. Porque el ser humano muchas veces en este mundo tiene tantas dificultades, tantas situaciones difíciles, pero no quiere depender de Dios. Y ahora Jesús quería que el mismo Bartimeo, el mismo ciego, le expresara a Jesús cuál era su necesidad. Y ahora el ciego le dijo, dice la Biblia: Maestro, que recobre la vista. Esa palabra de maestro significa que Bartimeo reconocía a Jesús como alguien superior a cualquier ser humano, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Qué historia tan extraordinaria, mis queridos amigos. Qué historia que nos llena de esperanza. Y por eso dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, en el pasado, o lo que se escribieron aquí en la palabra, se escribió para nuestra enseñanza, para que a fin de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esta historia a mí me llena de esperanza. Al saber que Jesús hizo un milagro hace alguito más, tal vez de 2000 años, allá en aquel lugar, pero que ese mismo Jesús también está hoy con nosotros y quiere hacer milagros en nuestras vidas. Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Por tal motivo, en esta mañana, Jesús también nos dice: ¿qué quieres que te haga? Y si estuvieses en el tiempo de Jesús, si caminaras allá, cuando Jesús caminaba por este mundo, y Jesús le preguntara: ¿qué quieres que te haga? O traigámoslo al presente. Si se encontraras con Jesús en la parte física, si no hubiese ese velo de separación, y Jesús le preguntara: ¿qué quieres que te haga? Pero mi querido amigo, mi querido hermano, aunque no veamos físicamente a Jesús, dice la Biblia que Él ha prometido estar con nosotros. Y Jesús también te pregunta en esta mañana: ¿qué quieres que te haga? Pero para escuchar esa pregunta necesitamos nuevamente, y es arrojar la capa e ir a Jesús. ¿Cuántos quieren esta mañana venir a Jesús? Allá en su hogar, en su iglesia, si quieres que Jesús haga un milagro en su vida, ven a Jesús. Haga las que hizo Bartimeo, arroje su capa, quite el prejuicio. No importa si allá lo estás mirando, que se va a levantar, se va a colocar de pie, pero ve al frente. Y si estás en la iglesia, ve al frente en señal que le estás diciendo a Jesús: Señor, yo también quiero tener encuentro contigo. Yo también quiero que tú obres milagros en mi vida, porque hoy comprendo, hoy entiendo aún más que para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil, y por eso mi caso se lo coloco en tus manos. ¿Le está pidiendo algo especial a Dios? Ven a Jesús, ven a Jesús, que Él tiene el poder para ayudarte, Él tiene el poder para transformar tu vida. Y si lo hizo en el pasado, si hizo un milagro con Abraham, con Sara, si hizo un milagro con Bartimeo, también puede hacer un milagro en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida. Solamente necesitamos levantarnos de donde estamos. Por eso, ya donde esté, levántate y ven a Jesús. Y vamos a colocar su vida en las manos del Señor. Y tenga la seguridad que Dios tiene el poder para obrar poderosamente en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas. Y tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Porque tenemos a nuestro lado el Dios de los imposibles. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que el Espíritu Santo sea el que nos siga guiando en el caminar de este mundo. Cierra sus ojos ahí donde están y vamos a hablar con Dios. Oramos. Padre, gracias te damos a ti en esta mañana porque nos ha permitido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Por eso quiero dejar en tus manos a tus hijos que me están mirando a través
de estos medios de comunicación. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Si en esta mañana hay alguien que ha venido ante ti angustiado, preocupado, tal vez enfermo o pasando por alguna situación muy difícil, que en esta mañana Él pueda tener paz y consuelo al haber escuchado tu palabra. Dejo a esta familia en tus manos, amado Dios. Los que se colocaron de pie, los que pasaron al frente, toma sus vidas y obra, Señor, poderosamente en sus hogares, en sus vidas, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por estar con nosotros. Dios nos acompañe en esta mañana y que tu presencia se siga manifestando. En el nombre de Jesús. Amén.